En el vasto arsenal de la fe católica, pocos elementos son tan universalmente reconocidos y, a la vez, tan profundamente malentendidos como el agua bendita. La vemos en las pilas a la entrada de cada iglesia. La usamos para persignarnos. La llevamos a casa en pequeñas botellas como un escudo de protección divina. Es un gesto casi instintivo para millones de fieles. Un eco de una tradición milenaria que nos conecta con las primeras generaciones de cristianos. Pero, ¿realmente comprendemos el poder que reside en esas gotas transparentes? ¿Somos conscientes de la realidad espiritual que se activa cada vez que la usamos con fe? Y, más importante aún, sabemos que existen formas de usarla que, en lugar de atraernos la gracia de Dios, pueden ofenderle, trivializar lo sagrado o incluso abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Santa Teresa de Jesús, la gran mística de Ávila, doctora de la Iglesia y maestra de la batalla espiritual, tenía una profunda reverencia y un gran aprecio por el agua bendita. En sus escritos narra con asombrosa claridad cómo el agua bendita tenía el poder de hacer huir a los demonios de una forma que ninguna otra cosa podía. Ella no veía el agua bendita como un simple símbolo, sino como un arma poderosa, un sacramental cargado de la bendición de la Iglesia y del poder de Cristo. Pero precisamente por conocer su poder, también comprendía los peligros de su mal uso. Ella alertaba sobre las actitudes del corazón y las acciones externas que pueden vaciar a este sacramental de su eficacia, o peor aún, convertirlo en un acto de superstición. Hoy vamos a adentrarnos en la sabiduría teresiana y en la tradición de la Iglesia para descubrir las 5 cosas que jamás debes hacer con el agua bendita. No se trata de una lista de prohibiciones arbitrarias, sino de una guía para rescatar el verdadero poder de este don celestial, para que cada vez que la toques no sea un gesto vacío, sino un acto de fe que haga temblar al infierno y atraiga sobre ti y tu hogar una verdadera lluvia de bendiciones. Antes de enumerar estas 5 advertencias, es fundamental que comprendamos qué es exactamente el agua bendita y de dónde emana su poder. El agua bendita no es un objeto mágico. No es un amuleto ni una poción. Es un sacramental. ¿Qué significa esto? Los sacramentales, según el Catecismo de la Iglesia Católica, son signos sagrados instituidos por la Iglesia cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. A diferencia de los 7 sacramentos que fueron instituidos por Cristo y que confieren la gracia por sí mismos, los sacramentales actúan por el poder de la oración de la Iglesia y por la disposición de fe de quien los usa. Cuando un sacerdote bendice el agua, invoca el poder de Dios sobre ella, pidiendo que, a través de ese elemento natural, Dios conceda protección contra el mal, perdón por los pecados veniales y salud para el cuerpo y el alma. El agua, en la historia de la salvación, es un símbolo potentísimo. Es el agua del bautismo que nos limpia del pecado original, el agua que brotó del costado de Cristo en la cruz, el agua viva que Jesús prometió a la samaritana. Al bendecir el agua, la Iglesia la consagra, la aparta para un uso sagrado y la impregna de estas realidades espirituales. Por lo tanto, el poder del agua bendita proviene de 3 fuentes. Primero, del poder de Cristo y de su sacrificio redentor. Segundo, de la oración de intercesión de toda la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Y tercero, de la fe personal de aquel que la utiliza. Santa Teresa experimentó esto de primera mano. Ella escribió en el libro de su vida: «Muchas veces tengo experiencia de que no hay cosa de que huyan más los demonios para no tornar que del agua bendita». Ella no lo decía como una opinión, sino como un hecho vivido en su propia carne durante sus luchas espirituales. Comprendía que al usar el agua bendita, no estaba confiando en el agua en sí, sino en el poder de la Iglesia que la había bendecido y en el nombre de Jesús invocado sobre ella. Esta comprensión es la clave para evitar todos los errores que vamos a tratar. Si mantenemos en mente que el agua bendita es un vehículo de la oración de la Iglesia y un catalizador de nuestra fe, estaremos protegidos de caer en la superstición o en la irreverencia. La primera cosa que jamás debes hacer con el agua bendita es tratarla como un objeto común o permitir que se profane.
Esta advertencia puede parecer obvia, pero sus implicaciones son profundas, porque el agua ha sido bendecida, ha sido retirada del uso profano y dedicada exclusivamente a un fin sagrado. Ya no es simple H2O. Es un signo visible de una realidad invisible y poderosa. Por lo tanto, debe ser tratada con la máxima reverencia y respeto. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que no debemos usarla para fines mundanos. No se debe usar agua bendita para cocinar, para regar las plantas de interior o para dársela de beber a las mascotas como si fuera agua corriente. Hacerlo es un acto de profanación. Es tomar algo consagrado a Dios y devolverlo a un uso común, trivializando la bendición que ha recibido. Es como usar un cáliz consagrado para beber un refresco. Es una falta de respeto que ofende a Dios porque desprecia la oración de su iglesia. Además, debemos cuidar el modo en que la almacenamos y la manejamos. Es recomendable guardar el agua bendita en un recipiente limpio y digno, preferiblemente uno que esté marcado con una cruz, o que se distinga claramente de otras botellas para evitar confusiones. No debe dejarse en un lugar sucio, desordenado o indigno. Santa Teresa, que valoraba tanto su poder, ciertamente no habría dejado su frasco de agua bendita tirado en un rincón polvoriento. La reverencia externa es un reflejo de nuestra fe interna. Si creemos que esa agua es un canal de la gracia divina, la trataremos con el cuidado que merece un tesoro. Esto también se aplica a cómo nos deshacemos de ella si se ensucia o se evapora y queda un residuo. El agua bendita nunca debe ser vertida por el desagüe común, como si fuera un desecho cualquiera. La forma correcta y respetuosa de hacerlo es verterla directamente sobre la tierra, en un jardín o en la base de una planta, devolviéndola a la creación de Dios de una manera digna. Este pequeño gesto de respeto mantiene la conciencia de su sacralidad y nos protege de la mentalidad de usar y tirar que aplicamos a los objetos de consumo, pero que es espiritualmente venenosa cuando se aplica a las cosas de Dios. La segunda cosa que jamás debes hacer es usar el agua bendita de forma supersticiosa, como si su poder fuera automático e independiente de tu disposición interior. Esta es quizás la trampa más común y peligrosa. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Consiste en atribuir una eficacia casi mágica a ciertas prácticas, vaciándolas de la necesaria disposición interior de fe, confianza y arrepentimiento. En el caso del agua bendita, la superstición se manifiesta cuando una persona cree que por rociar unas gotas, automáticamente estará protegida, sin importar el estado de su alma. Es pensar que el agua bendita funciona como un repelente de insectos contra el mal, que basta con aplicarlo para que funcione. Santa Teresa se horrorizaría ante esta idea. Ella sabía que el agua bendita era eficaz contra los demonios, porque su uso iba acompañado de su fe ardiente, su humildad y su firme propósito de evitar el pecado. El agua bendita no es un sustituto de una vida de fe. Es una ayuda, un arma en el contexto de una batalla espiritual que se libra principalmente con la oración, los sacramentos y la práctica de la virtud. Usarla de forma supersticiosa es, por ejemplo, rociar la casa con agua bendita para protegerla de ladrones, mientras se vive una vida de deshonestidad en los negocios, o persignarse con ella para alejar al demonio, mientras se coquetea voluntariamente con el pecado mortal. Esto es intentar manipular a Dios. Es reducir un sacramental a una fórmula mágica, lo cual es una ofensa grave. La eficacia del agua bendita está intrínsecamente ligada a nuestra fe. Cuando nos persignamos con ella, debemos hacerlo con una fe viva, renovando nuestras promesas bautismales, pidiendo perdón por nuestros pecados y poniendo nuestra confianza en el poder de la cruz de Cristo. El gesto externo debe ser la expresión de un movimiento interior del corazón. Sin esa disposición, el gesto se vuelve vacío, una cáscara sin fruto. Por lo tanto, antes de usar el agua bendita, es bueno hacer un breve acto de fe. Señor, creo en el poder de tu bendición. En tu nombre y por la intercesión de la Iglesia, uso esta agua para pedir tu protección y tu gracia.
Esta simple oración nos protege de la superstición y asegura que estamos usando este sacramental de la manera que la Iglesia pretende, como un acto de fe que nos abre a la acción de Dios. La tercera advertencia es crucial. Jamás debes usar el agua bendita como un sustituto de los sacramentos, especialmente de la confesión y la Eucaristía. En la vida espiritual existe una jerarquía de gracias. En la cima están los 7 sacramentos, que son los canales ordinarios y principales, a través de los cuales Cristo nos comunica su vida divina. Los sacramentales, como el agua bendita, son ayudas secundarias, destinadas a prepararnos y a prolongar los efectos de los sacramentos. Confundir este orden es un error grave. El agua bendita, usada con fe, puede perdonar los pecados veniales, pero nunca, bajo ninguna circunstancia, puede perdonar un pecado mortal. El único lugar donde un pecado mortal puede ser perdonado es en el sacramento de la reconciliación, a través de la absolución de un sacerdote. Creer que por rociarse con agua bendita uno puede purificarse de un pecado grave sin necesidad de confesarse es una presunción peligrosa que pone en riesgo la salvación del alma. Es un engaño del enemigo, que busca mantener al alma alejada del tribunal de la misericordia para que permanezca en estado de muerte espiritual. Santa Teresa, que tenía una conciencia tan aguda del pecado y de la gracia, acudía a la confesión con gran frecuencia. Ella usaba el agua bendita para luchar contra las tentaciones que la llevaban al pecado, no como una solución mágica después de haber caído. Del mismo modo, el agua bendita no puede sustituir a la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es Cristo mismo, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. El agua bendita es una gota de gracia que fluye de esa fuente inagotable. Sería absurdo preferir la gota al océano. Una persona que, por pereza o indiferencia, deja de ir a misa los domingos, pero rocía su casa con agua bendita, creyendo que con eso cumple, está completamente engañada. Los sacramentales deben llevarnos a los sacramentos, no alejarnos de ellos. El uso correcto del agua bendita debería aumentar nuestro deseo de estar en gracia de Dios a través de la confesión y de unirnos a Cristo en la Eucaristía. Cuando nos persignamos al entrar en la iglesia, ese gesto con el agua bendita es un acto preparatorio. Nos recuerda nuestro bautismo y nos purifica de las faltas leves para que podamos participar más dignamente en el santo sacrificio de la misa. Usarla como una excusa para evitar los canales principales de la gracia es darle la espalda a Cristo mismo, que nos espera en el confesionario y en el altar. La cuarta cosa que jamás debes hacer con el agua bendita es utilizarla con fines de vanidad, para exhibir una falsa piedad o para juzgar a los demás. El fariseísmo es una tentación sutil que puede infectar incluso las prácticas religiosas más santas. Consiste en realizar actos de piedad no por un amor sincero a Dios, sino para ser visto y admirado por los hombres. Jesús denunció esta actitud con una dureza implacable. En el caso del agua bendita, esta vanidad espiritual puede manifestarse de varias formas. Una persona podría persignarse de manera ostentosa y exagerada al entrar en la iglesia, no tanto para honrar a Dios, sino para que los demás noten su supuesta devoción. O podría hablar constantemente de cómo usa el agua bendita para proteger su hogar, no para compartir una ayuda espiritual, sino para proyectar una imagen de sí misma como una persona especialmente piadosa y protegida por el cielo. Santa Teresa de Jesús, que luchó toda su vida por alcanzar la humildad, vería en esta actitud un veneno mortal para el alma. Ella enseñaba que la verdadera oración y la verdadera devoción se viven en lo secreto del corazón, en la intimidad con Dios. Los gestos externos son buenos y necesarios, pero si no brotan de una disposición interior sincera, se convierten en una máscara, en un teatro religioso que es abominable a los ojos de Dios, que ve lo profundo del corazón. El agua bendita es un arma para la batalla personal contra el mal, no un trofeo para exhibir en la vitrina de nuestra reputación espiritual. Usarla para alimentar nuestro ego es profanarla de una manera particularmente sutil, porque se pervierte su propósito, que es conducirnos a la humildad
y a la dependencia de Dios, y se la utiliza para construir un monumento a nuestro propio orgullo. Una manifestación aún más perniciosa de este mal uso es utilizar el agua bendita como un criterio para juzgar la espiritualidad de los demás. Alguien podría pensar, esa persona no se persignó con agua bendita al entrar, seguramente no es muy devota, o yo rocío mi casa todos los días, no como mis vecinos que nunca lo hacen. Este tipo de pensamiento es farisaico y diabólico. Nos erige en jueces de la conciencia ajena, algo que solo a Dios le compete. Olvidamos que no podemos ver el corazón de los demás. Quizás la persona que no usó el agua bendita estaba tan absorta en una conversación íntima con Dios que no pensó en el gesto externo. Quizás nuestro vecino libra sus batallas espirituales de otras maneras que nosotros desconocemos. Usar los sacramentales como una vara para medir a los demás es una perversión total del Evangelio. El agua bendita se nos da para purificar nuestro propio corazón, no para encontrar manchas en el de nuestro hermano. Cuando la usamos, debemos hacerlo con un espíritu de humildad, reconociéndonos pecadores y necesitados de la misericordia de Dios, y pidiendo esa misma misericordia para todo el mundo, sin juzgar a nadie. La quinta y última advertencia es una de las más importantes en nuestro tiempo. Jamás debes usar el agua bendita en el contexto de rituales o prácticas que no sean católicas, como la nueva era, el esoterismo o cualquier forma de sincretismo religioso. En una época de confusión espiritual, donde muchas personas mezclan elementos de diferentes creencias sin discernimiento, este peligro es inmenso. El agua bendita es un sacramental de la Iglesia Católica. Su poder y su significado están inseparablemente unidos a la fe católica, a la creencia en la Santísima Trinidad, en la encarnación de Cristo, en su muerte y resurrección, y en el poder de intercesión de la Iglesia que Él fundó. Sacar el agua bendita de este contexto y mezclarla con prácticas ajenas a la fe es un acto de grave confusión y, en muchos casos, una puerta abierta a influencias espirituales peligrosas. Por ejemplo, una persona podría usar agua bendita para limpiar las energías de un cristal de cuarzo, o para purificar un mazo de cartas de tarot, o para rociar un altar donde se invocan guías espirituales o maestros ascendidos. Esto es un disparate espiritual y una ofensa a Dios. Es tomar un signo sagrado de la única y verdadera fe y ponerlo al servicio de la superstición y, a menudo, de prácticas que la Iglesia considera idolátricas o incluso ocultistas. Santa Teresa, que tuvo que discernir con tanto cuidado entre las inspiraciones divinas y los engaños del demonio, sería extremadamente clara al respecto. El demonio es el maestro de la mezcla y la confusión. Le encanta tomar elementos sagrados y retorcerlos, vaciarlos de su verdadero significado y usarlos para sus propios fines de engaño. Cuando se usa el agua bendita en un ritual de la nueva era, no se está atrayendo la bendición de Dios. Se está, en el mejor de los casos, realizando un acto sin sentido y, en el peor, se está invitando a entidades espirituales que no son de Dios a disfrazarse bajo una apariencia de piedad. La bendición del agua se hace invocando al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usarla en un contexto que niega o distorsiona esta verdad fundamental es una contradicción y una profanación. Por lo tanto, la regla es simple y absoluta. El agua bendita solo debe usarse dentro del marco de la fe y la práctica católica, para bendecir el hogar, para persignarse, para pedir protección contra el mal, para recordar el bautismo, siempre con una oración dirigida al Dios de Jesucristo y en comunión con la fe de la Iglesia. Cualquier otro uso fuera de este contexto es un abuso grave que debemos evitar a toda costa para proteger la integridad de nuestra fe y nuestra salud espiritual. Habiendo visto lo que no debemos hacer, recapitulemos y profundicemos en la forma correcta y fructífera de usar este poderoso sacramental. El uso del agua bendita debe ser, ante todo, un acto consciente de fe, no un gesto mecánico, sino una oración en acción. Cada vez que nuestras yemas de los dedos tocan el agua bendita, deberíamos hacer una pausa interior, por breve que sea, para recordar lo que estamos haciendo. Estamos renovando nuestro bautismo.
Estamos declarando que pertenecemos a Cristo y que renunciamos a Satanás y a todas sus obras. Estamos pidiendo perdón por nuestras faltas cotidianas y revistiéndonos de la gracia de Dios. Estamos trazando sobre nuestro cuerpo el signo de la cruz, el estandarte de nuestra victoria, el precio de nuestra salvación. Si hiciéramos esto con plena conciencia cada vez, nuestra vida espiritual se transformaría. El gesto de persignarse al entrar y salir de la iglesia se convertiría en un poderoso momento de transición, dejando atrás las preocupaciones del mundo para entrar en el espacio sagrado y saliendo del espacio sagrado fortalecidos para ser testigos de Cristo en el mundo. En el hogar, el uso del agua bendita puede ser una hermosa tradición familiar. Bendecir a los hijos antes de dormir, trazando una pequeña cruz en su frente con agua bendita, es un gesto de amor paternal y maternal que los confía a la protección de Dios durante la noche. Rociar las habitaciones de la casa, especialmente cuando hay tensiones, discusiones o una sensación de opresión espiritual, es un acto de fe que reclama ese espacio para Cristo y pide al Espíritu Santo que expulse toda oscuridad y traiga su paz. Se puede hacer rezando el Padre Nuestro, el Ave María o una oración específica como la de San Miguel Arcángel. Lo importante es que no se haga con miedo, sino con la autoridad que nos da nuestro bautismo como hijos de Dios. No estamos suplicando tímidamente al mal que se vaya. Estamos, en el nombre de Jesús, ordenándole que se retire. Santa Teresa usaba el agua bendita con esta confianza audaz. Ella no negociaba con el demonio, lo expulsaba. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos y debemos hacer lo mismo. El agua bendita también es una ayuda preciosa en el momento de la tentación. Cuando un mal pensamiento, un resentimiento, una tentación de impureza o de ira asalta nuestra mente, un acto inmediato de persignarse con agua bendita, acompañado de una breve oración como Jesús, en ti confío, puede cortar de raíz el ataque del enemigo. Es un acto físico que rompe la cadena de pensamientos y reafirma nuestra lealtad a Cristo. Es como levantar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. El uso correcto del agua bendita, por lo tanto, es frecuente, reverente, consciente y siempre enraizado en la fe en Jesucristo y en comunión con su Iglesia. No es magia, es fe en acción. No es un amuleto, es un arma. Y no es un sustituto de la vida sacramental, sino un camino que nos conduce a ella con un corazón más puro y un espíritu más fuerte. La sabiduría de Santa Teresa nos invita a rescatar el agua bendita de la banalidad y de la superstición. Nos llama a verla con nuevos ojos, los ojos de la fe, y a empuñarla con la valentía de los soldados de Cristo. Las 5 advertencias que hemos explorado no son para asustarnos o para volvernos escrupulosos. Son para liberarnos de los errores que nos impiden acceder a la plenitud de la gracia que Dios quiere comunicarnos a través de este humilde y poderoso sacramental. Repasémoslas una última vez como un examen de conciencia. Primero, ¿trato el agua bendita con la reverencia que merece algo consagrado a Dios? ¿O la trato como un objeto común? Segundo, ¿la uso con una fe viva y una disposición interior de conversión? ¿O caigo en la superstición, esperando resultados automáticos sin cambiar mi vida? Tercero, ¿la veo como una ayuda que me debe llevar a los sacramentos, especialmente a la confesión y la Eucaristía, o la uso como una excusa para evitarlos? Cuarto, ¿la utilizo con humildad para mi propia santificación, o me sirve para alimentar mi vanidad espiritual y para juzgar a los demás? Y quinto, ¿la mantengo firmemente dentro del contexto de la fe católica o la mezclo con creencias y prácticas ajenas que ofenden a Dios y ponen en peligro mi alma? Responder a estas preguntas con honestidad nos mostrará dónde necesitamos crecer. La Iglesia, como una madre sabia, nos ofrece estos sacramentos y sacramentales como un tesoro inagotable, pero depende de nosotros aprender a usarlos correctamente. El agua bendita es un recordatorio constante de nuestra identidad más profunda. Somos hijos de Dios, lavados en las aguas del bautismo, marcados con la señal de la cruz y destinados a la vida eterna.
cada gota de agua bendita es una reafirmación de esta verdad gloriosa. Es un no rotundo al demonio y un sí gozoso a Dios. Que, inspirados por el ejemplo y la enseñanza de Santa Teresa de Jesús, podamos redescubrir el poder de este don, usarlo con sabiduría y reverencia, y experimentar en nuestras vidas lo que ella experimentó, que no hay cosa de que huyan más los demonios, y que más beneficia a nuestras almas, que el agua bendita usada con fe. Para consolidar nuestra comprensión y transformar este conocimiento en una práctica de vida, profundicemos ahora en la psicología espiritual que subyace a cada una de estas advertencias. Comprender el porqué detrás de cada regla nos arma con una convicción interior que va más allá de la simple obediencia. Tomemos la primera advertencia: no tratar el agua bendita como un objeto común. La razón profunda de esto es que los seres humanos somos criaturas simbólicas. Necesitamos signos externos y visibles para conectarnos con las realidades invisibles. La reverencia que mostramos a los objetos sagrados no es para beneficio del objeto en sí, sino para beneficio de nuestra propia alma. Cuando tratamos un crucifijo, un rosario o una botella de agua bendita con cuidado y respeto, estamos entrenando a nuestro cerebro y a nuestro espíritu para que reconozcan y honren la presencia de lo sagrado. Este acto de reverencia externa crea una disposición interna de adoración y respeto hacia Dios. Por el contrario, cuando somos descuidados con las cosas sagradas, cuando las dejamos tiradas o las usamos de manera impropia, estamos entrenando a nuestra alma en la tibieza y la indiferencia. El gesto de verter el agua bendita sobrante en la tierra en lugar de en el desagüe no es un acto mágico, es un acto pedagógico. Nos enseña a nosotros mismos y a quienes nos ven, especialmente a los niños, que las cosas de Dios son diferentes, que merecen un trato especial. Esta pedagogía de la reverencia es fundamental en una cultura que tiende a profanarlo todo, a reducir todo a su utilidad material. Al insistir en el trato sagrado del agua bendita, estamos librando una pequeña pero importante batalla cultural y espiritual, defendiendo la idea de que no todo es para el consumo, de que existe una dimensión trascendente que exige nuestro respeto y nuestra adoración. Santa Teresa vivía en un mundo donde esta distinción era clara. Nosotros vivimos en uno donde se ha vuelto borrosa. Por eso, esta primera advertencia es, para nosotros, un llamado a la resistencia espiritual, a crear en nuestros hogares y en nuestros corazones oasis de lo sagrado en medio de un desierto de profanidad. La segunda advertencia, no caer en la superstición, nos enfrenta a una de las tendencias más arraigadas del corazón humano, el deseo de controlar lo divino. La magia y la superstición son intentos de manipular el poder espiritual para nuestros propios fines, siguiendo una fórmula que obliga a la deidad a actuar. La fe cristiana es exactamente lo opuesto. Es una entrega confiada a una persona, a un Dios que es libre y que actúa por amor, no por coacción. Cuando usamos el agua bendita de forma supersticiosa, estamos, sin darnos cuenta, retrocediendo a una mentalidad pagana. Estamos tratando a Dios como un genio de la lámpara al que podemos obligar a cumplir nuestros deseos si frotamos el objeto correcto de la manera correcta. Santa Teresa luchó ferozmente contra esta mentalidad. Ella sabía que el poder no residía en el agua, sino en la fe y la obediencia a Dios. La eficacia del agua bendita contra el demonio no era automática. Era el resultado de un alma que estaba en estado de guerra contra el pecado y en estado de amistad con Dios. El demonio no huye del agua, huye de la santidad que el agua representa y del poder de Cristo que la fe del creyente invoca. Por lo tanto, cada vez que usamos el agua bendita, debemos hacerlo con un acto de fe explícito, aunque sea interior. Este acto de fe nos saca del terreno de la magia y nos sitúa en el terreno de la relación personal. No estamos diciendo, agua, protégeme, sino, Padre, por la sangre de tu Hijo y la oración de tu Iglesia, protégeme. La diferencia es abismal. La primera es una fórmula impersonal. La segunda es un diálogo filial. La superstición nos aísla en nuestro propio egoísmo y miedo. La fe nos conecta con la comunión de los santos y con el amor de la Trinidad.
Por eso, la lucha contra la superstición en el uso del agua bendita es una lucha por la pureza de nuestra fe y por la autenticidad de nuestra relación con Dios. Es la decisión de tratar a Dios como un Padre al que amamos y en quien confiamos, y no como una fuerza cósmica que intentamos controlar. La tercera advertencia, no sustituir los sacramentos, nos enseña sobre el orden y la estructura de la vida de la gracia. Dios es un Dios de orden, no de caos, y Él ha establecido unos canales ordinarios y extraordinariamente generosos para comunicarnos su vida. Los 7 sacramentos. Imaginen que un rey invita a un mendigo a su palacio para sentarse a su mesa y comer del banquete real. Pero el mendigo, en lugar de aceptar la invitación, prefiere quedarse fuera, a la puerta, esperando recibir algunas migajas que caen de la mesa. Esa es la imagen de quien prefiere los sacramentales a los sacramentos. La confesión y la Eucaristía son el banquete. El agua bendita y otros sacramentales son las migajas benditas que nos alimentan en el camino hacia el palacio. Despreciar el banquete por las migajas es una locura. Santa Teresa, como todos los santos, tenía un amor apasionado por la Eucaristía y un gran aprecio por la confesión. Ella entendía que estos eran los encuentros directos y personales con Cristo. Usaba el agua bendita como una preparación para esos encuentros, como una forma de limpiar el polvo del camino antes de entrar en la sala del trono. El error moderno es a menudo invertir este orden. Buscamos soluciones rápidas y fáciles para nuestros problemas espirituales. Nos sentimos culpables y en lugar de hacer el esfuerzo de ir a confesarnos, nos rociamos con agua bendita esperando sentirnos mejor. Nos sentimos espiritualmente vacíos y en lugar de ir a la fuente de toda plenitud, que es la misa, nos contentamos con devociones secundarias. Esta mentalidad de espiritualidad a la carta es profundamente anticatólica. La fe católica es un todo orgánico, una sinfonía donde cada instrumento tiene su lugar y su importancia. Los sacramentales son los violines y las flautas, que embellecen y preparan. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, son el gran órgano que sostiene toda la melodía. Tocar solo los violines, ignorando el órgano, produce una música pobre y desafinada. La advertencia de Santa Teresa es un llamado a respetar la sinfonía de la gracia, a dar a cada cosa su lugar y a buscar siempre la fuente, el corazón, el centro de nuestra fe, Jesucristo, realmente presente en el altar y en el confesionario. La cuarta y la quinta advertencia, no usar el agua bendita por vanidad ni mezclarla con prácticas no católicas, nos hablan de la importancia de la pureza de intención y la pureza de la fe. La pureza de intención significa hacer las cosas por la única razón correcta, el amor y la gloria de Dios. La vanidad corrompe esta intención. Introduce un segundo motivo, el amor y la gloria de uno mismo. Cuando esto sucede, el acto más santo se vuelve estéril. Dios, que ve el corazón, no puede aceptar una ofrenda que está manchada de egoísmo. Santa Teresa sabía que el demonio a menudo no nos tienta a hacer cosas malas, sino a hacer cosas buenas por el motivo equivocado. Es una de sus trampas más eficaces. Por eso, la vigilancia sobre nuestras intenciones es una parte crucial de la vida espiritual. Antes de realizar un acto de piedad, podemos preguntarnos, ¿para quién estoy haciendo esto? ¿Para Dios o para mi propia reputación? Esta simple pregunta puede purificar muchas de nuestras acciones. La pureza de la fe, por su parte, significa adherirse a la verdad revelada por Cristo y transmitida por la Iglesia, sin añadir ni quitar nada. El sincretismo religioso, la mezcla de creencias, es una violación de esta pureza. Es un intento de crear una religión a nuestra medida, tomando lo que nos gusta de cada tradición y descartando lo que nos resulta difícil. Esto no es fe, es consumismo espiritual. La fe católica es un don que se recibe, no un producto que se diseña. Se recibe en su totalidad, con sus dogmas, su moral, sus sacramentos y sus sacramentales, todo ello interconectado en una coherencia divina. Usar el agua bendita fuera de este sistema de coherencia es como tomar una pieza de un motor de alta precisión y tratar de usarla en una bicicleta. No solo no funcionará,
sino que probablemente causará un daño. La advertencia contra el sincretismo es un llamado a la integridad intelectual y espiritual. Es un llamado a tomar nuestra fe en serio, a estudiarla, a amarla y a defenderla de las distorsiones. En un mundo que glorifica la ambigüedad y la confusión, la claridad y la pureza de la fe católica son un faro de luz. El agua bendita es un símbolo de esa fe clara y pura, y debe ser usada de una manera que honre esa claridad, no que contribuya a la confusión. En resumen, las 5 advertencias de Santa Teresa nos guían hacia un uso maduro, consciente y poderoso del agua bendita. Nos invitan a pasar de un gesto infantil o supersticioso a un acto de fe adulto y deliberado. Nos llaman a la reverencia, a la fe interior, al orden sacramental, a la humildad y a la pureza doctrinal. Al seguir estas guías, no solo honramos a Dios y a su Iglesia, sino que desatamos en nuestras vidas el verdadero poder de este humilde sacramental, experimentando, como la gran santa de Ávila, su increíble eficacia como escudo contra el mal y como canal de la gracia y la paz de Dios.